pensabas vos para una primera vuelta? Sí, bueno, comparto con los compañeros que sin duda que habla de la salud democrática de nuestro país, que mientras se está dando un acto de un gobierno a pocos días de una instancia electoral como la que tenemos por delante, bueno, también se da una movilización sindical y que ambas partes por lo menos se enfrentan y yo no sé si dialogan o por lo menos cada uno expone lo que piensa, ¿no? Y eso termina sin mayores consecuencias, será en todo caso las consecuencias políticas, las lecturas que hace uno u otro, pero nada más. Eso sin duda que... ¿Para vos es privatizar? No, quería ir a otro punto. Perdón. Antes de eso. Sin duda que me parece que habla del país en el que vivimos, decía Fernanda, bueno, el país en el que queremos y demás. Pero cuando uno va un poco al contenido de la charla y a la dinámica de la charla, a mí me pareció que estábamos acá, en este programa, ¿no? Era como dos panelistas debatiendo, cuando un poco se pone álgido el debate y uno dice una cosa y el otro la retruca, pero hay una diferencia. Uno de los dos interlocutores es el presidente de la República. ¿El otro es el presidente de la República? Pero claro. según tu mirada, ¿quién estaría mal? Si puedo desarrollar la idea, ¿está? No estoy diciendo... Nadie te lo impide, no estoy mirate. Sí, bueno, pero me estás preguntando y para no, llegar al no punto, termino para llegar de al poder punto, explicar. dale. Me parece que la diferencia que tienen es que el presidente de la República tiene que estar por encima de determinados debates, por encima de determinadas cuestiones cuando lo increpa y le dice, vos no hiciste esto, vos tal cosa, porque en realidad me parece que la discusión es una discusión más grande, que no tiene que ver solamente con la actitud del sindicato, sino que le está rindiendo cuentas a una ciudadanía que puede ser o no mayoritaria, pero que tal vez se hace las mismas preguntas. Y me parece que también hay otro asunto, ¿no? Cuando él dice, bueno, yo no tengo por qué darte cuentas a vos, porque vos representás al sindicato y el sindicato ni siquiera representa a todos los trabajadores. ¿Ah? Eso está bien, lo asiste la razón en lo que dice, pero ese mismo presidente es el que cabeza el Ejecutivo que va a tener que negociar si después este sindicato te apaga la refinería de La Teja. Entonces, me parece que allí lo que se está haciendo, lo que se está demostrando es que el diálogo con determinados sindicatos, y vos lo decías al principio, ¿hay puentes? Hay puentes porque el sindicato dice, te presentamos una propuesta, nunca nos contestaste. Y allí, bueno, surge un poco ese ámbito. Sí. A mí me preocupa un poco cuál es el diálogo ¿cuál sería que el presidente de la República y este Poder Ejecutivo puede mantener con los sindicatos en clave de debatir como debatimos dos panelistas acá, uno defendiendo su idea y el otro defendiendo la otra. Cuando en realidad tienen que sentarse a negociar. Pero volviendo al escenario que viste, ¿no? Yo entiendo lo que vos decís, porque también creo que lo decíamos fuera de tanda, alguien puede haber percibido hasta el enojo en un momento, ¿no? Yo creo cuando le dice, manteniendo la calma, pero vos no hiciste tal otra. Sí, cuando va al pasado sí. Dice los 800 millones. Son los argumentos ¿qué que hubiera pasado? Juguemos a la inversa. Si del otro lado hubiéramos visto un presidente que no se sacaba ni un poquito, o sea, que le era totalmente indiferente lo que le estaba diciendo el presidente del sindicato, no habríamos visto ahí soberbia, como lo hemos visto en el caso de otros presidentes. No, me parece... ¿No habríamos visto un ninguneo más duro todavía? No, me parece que el presidente ha tenido situaciones similares donde ha salido muy bien parado, sin necesidad de plantearse al mismo nivel que un dirigente sindical, que yo creo es muy radical y que hemos muchas veces criticado acá las acciones que el sindicato encabeza. Simplemente diciendo, bueno, ¿sabes qué? Te espero el martes en Torre Ejecutiva, te espero el miércoles y conversamos sobre esa propuesta y te explico por qué esa propuesta tiene este problema, este problema, este problema. No bajar a ese nivel. A mí, por ejemplo, me chocó un poco verlo al presidente bajando el nivel de una discusión que en realidad, si vos decís qué aportó para la ciudadanía en general, nada, porque el tema de fondo seguimos cada uno pensando lo que pensaba. No, haciéndote las mismas preguntas. Haciéndote las mismas preguntas, ¿por qué es rentable para una empresa privada y no es rentable para ANCAP? ¿Qué pasó con ese horno? Bueno, el presidente dice, se pudrió, los dirigentes sindicales salen de esa conversación diciendo, no se pudrió, lo podemos poner en funcionamiento. A eso me refiero yo. Me parece que la discusión no fue enriquecedora desde el punto de vista de lo que dejó, más allá de las señales, de la buena salud democrática y la convicción. ¿Te parece poco? Bueno, pero Alfredo, bueno sería que fuera de otra manera. No sucede en otros lados, querida, esto tan fácil. Bueno sería que fuera de otra manera. Y lo acabo de decir al principio. Ahora, me parece que el presidente tiene otros ámbitos, no, me parece que estás muy formal.
Estás muy formal, yo no estoy de acuerdo. Formal. Sí, para mí es formalidad tuya. Es el presidente de todos. ¿Y es el que se va a tener que sentar a negociar cuando una y otra vez se radicalizan las medidas. Cuando vos ya tenés de este lado lo que piensa un interlocutor y no piensa cambiarlo, y cuando tenés del otro la misma situación, ¿dónde están los puntos de encuentro? Vos no coincidís con... No, yo no coincido. Pero, ¿en qué punto? Todos, ¿eh? Yo no coincido en que no, esa cuestión de que el presidente tiene que mantener distancia. Yo no creo que tenga que mantener distancia. A mí me parece sanísimo, lo que ocurrió ayer, que se confrontaron dos posturas, y me parece que está bien que se confronten. Yo no lo veo mal y creo que coincido con aquella. ¿Qué me importa que sea el presidente? Es una persona como vos y yo el presidente. No seas mala. Nadie no pierde autoridad. El Poder Ejecutivo y no pierde autoridad por eso. Sí, pero yo creo que si no hubiera contestado, decir, mirá, el cajetilla. No estoy diciendo que el pituco que no contesta porque es un sindicalista. Le dijo, dame el papel, decime lo que... te espero el martes, te espero el jueves. Y muchas veces siguió en Toro Ejecutiva conversaciones que se daban en ámbitos de este lugar. Pareces de ANCAP, no dejas hablar a nadie. Déjame terminar. Escuchá, ¿vos te afiliaste a FANCAP? En cualquier momento. Lo que digo es que a mí me parece sano, más allá de que la discusión puede haber tenido que se superpuso uno sobre otro hablando, pero a mí me parece bárbaro que pueda ir, como el presidente habla con la viejita que se le acerca a decirle que no sé qué tiene esto. A mí me parece bárbaro que el presidente... pero creo que el punto de Verónica no es que... Es la formalidad. El presidente tiene que mantener la distancia. Si la entendí bien, le pareció que se calentó. No, me parece que ¿sabés cuál es la diferencia? Acá nosotros nos calentamos. El presidente de la República se enoja cuando te están armando un referéndum para ponerle un palo en la pero rueda. entonces acá el tema de fondo... tampoco la pavada. No es el Portland, Fernanda, entonces. Pero, Vero, ¿y lo que le estaba planteando el presidente del sindicato era del Portland? Está. Porque Entonces, ¿qué vimos? ¿Vimos al presidente o vimos a alguien que está actuando? Vimos al presidente de la República. ¿O vimos a alguien que está actuando más como un candidato que como otra cosa? ¿Qué candidato? Si está gobernando hace 2 años. ¿Qué candidato? La misma persona que después del 28 se va a tener que sentar a negociar con esos sindicatos. Como se ha sentado hasta ahora. ¿Pero pensás que fue una discusión que llega a volar un puente? Mira, yo creo una discusión que... ¿Cuál era la alternativa, Vero? ¿Cuál es la alternativa? Demuestra que los puentes están bastante dinamitados. ¿Qué querés que Yo creo que no. Para nada. Esto se hizo... Una cosita cortita. Sí. Lo del palo en la rueda, ese verso, sacátelo porque el referéndum es una cuestión legal que se puede hacer. Se hizo en gobiernos del Frente Amplio. ¿Te acordás el de la Rañaga, el plebiscito, aquel que hizo, no sé qué, la seguridad? ¿Y vos me escuchaste hablar del referéndum como herramienta? Eso del palo en la rueda es un gran vamos a ver, casualmente cuestión que están usando como argumento. Dentro de un ratito vamos a hablar de otro tema que otra vez se vuelve a ganar. Son un factor, 2 factores, 3 factores, 4 factores que todos terminan radicando en qué, que se quiere construir un discurso de cara a un referéndum. Y el referéndum como herramienta democrática la voy a respaldar. El precio de los combustibles se ha manejado equivocadísimamente como parte también de los artículos a derogar en la LUC y no tienen nada que ver. Me falta decir que la guerra también es por el... Pero bueno, volviendo al punto... Si bien hay consenso, si bien hay consenso que está buenísimo que cualquiera pueda acceder a conversar y preguntar y dialogar y me parece hasta, ¿por qué no?, discutir con un presidente, siempre que se mantenga el respeto y la educación. Creo que la diferencia está en cómo vieron la respuesta del presidente. Acá hay una Vero que plantea que le hubiera gustado que se marcara cierta diferencia, no ver al presidente bajando y metiéndose en el barro de la discusión, y otros dicen, no, discutió a la par, eso es darle dignidad al otro. Bueno, no sé. Sí, cuando vos tenés que negociar determinadas cosas, Fer, y sí, el Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República. Pero no va a negociar él después. Bueno, pero acá no están, pero él plantea... pasa que se está haciendo esto no fue ningún intercambio de posiciones, ni negociación, ni nada por el estilo. No, porque no la hay. Pero no es que no la haya, la hay. Por supuesto que la hay. O fue una más de midiendo fuerzas, gobierno y sindicalismo. Esto fue una jugada publicitaria en torno a la defensa o no de la LUC, que lo aprovechó
inteligentemente el sindicalista de ANCAP para tener un tanto de repercusión. Y ahí expresar una serie de cosas que en realidad no fue una discusión ni un intercambio de ideas. Porque cuando, a ver, si pero ¿cuál es el ámbito de intercambio de ideas? Porque pero cuando, no es ese, el intercambio de ideas cuando vos vas a Torre Ejecutiva y llevas una propuesta y en realidad después la propuesta la debatís en la calle, en un acto público, frente a 10 cámaras... No están debatiendo nada. Uno dice no privatice porque la gente se va de mina. ¿Qué tendrá que ver eso con ANCAP? Sí. Vos, a ver, si vos sos el presidente del sindicato de ANCAP, ¿ah? Vos, ¿cuál es tu función o por qué estás ahí? Estás representando un colectivo de trabajadores, ¿correcto? Hasta ahí estamos. No es que estás representando a la población de Minas. Está representando un colectivo de trabajadores, en este caso de ANCAP, y está hablando por ellos, o por lo menos los está representando. No todos, sino una parte, pero los está representando. Vos tenés que velar por los intereses de los trabajadores, en todo caso. Pero ¿qué tendrá que ver los intereses de los trabajadores con que los niños se van a ir de Minas y van a viajar a no seas tan simplista. Y todo lo demás. No seas tan simplista. Está hablando de la familia, es simplista de los funcionarios que trabajan ahí. Entonces, si la familia se tiene que ir, lo que dice también está relacionado. Tampoco. No son todos los niños de de opinólogo y jugando para la tribuna sobre determinados elementos que no son propiamente de ANCAP y del gremio de ANCAP, sino que es un tema político. Se está dando un panorama general de la situación económica que va a tener Minas. Está hablando de los niños, de los funcionarios de ANCAP, Pablo. Yo puedo compartir que es un drama, no es un drama, pero está hablando de eso. Se fue a hacer campaña política y a Minas... Está bien, ¿y qué hizo el presidente? Que lo aproveche. ¿Y qué hizo el presidente? Y el presidente, como hizo a todo el mundo, hizo campaña política respondió e hizo campaña política también. Perfecto. Pero es eso, no están discutiendo ni intercambiando posiciones que vamos a hacer con el horno ni nada por el estilo. Mi punto es justamente eso, ¿no? El presidente es quien, después del 28, va a seguir teniendo que conversar con los mismos sindicatos, y va a seguir más intransigentes, menos intransigentes, y va a tener que dialogar de verdad. ¿Y tú crees que no va a seguir hablando? No es un diálogo de verdad. ¿No se va a ver diálogo? No, está bien, pero quedó muy clara la postura. Pero después del... Pero a ver, ¿qué ideas diferentes? ¿Para quién es noticia? Las ideas se combaten. Formas de ver la economía del país. En este caso no se trata solamente de contraponer ideas, se trata de conducir los destinos. Y dentro de los destinos está también manejar la fuerza que tienen los sindicatos. El gobierno... Y vos tenés dos maneras de hacerlo, o confrontando o negociando. A mi temor, ¿sabés cuál es? Que se vaya mucho por la confrontación y se vayan volando los puentes de la negociación. Que no nos podemos sacar como ciudadana, porque ¿sabés qué pasa? Que cuando se para la refinería de La Teja perdemos todos. No nos podemos sacar los lentes y hay que saber también quién la para y por qué la para. Sí, claro. No nos podemos sacar los lentes del pero tienen el poder de hacerlo. De este no, del próximo Tienen el poder de hacerlo y vos tenés que del otro lado poder contraponerlo. Pero el país va a seguir después del 27. Déjeme hacer una pregunta. Justamente ese es el punto. Para mí la pregunta sería, ¿hay realmente intención de negociar por parte de los sindicatos? También te lo podría preguntar del lado del Ejecutivo, Pero a ver, el Ejecutivo llega al gobierno, este gobierno llega al poder en elecciones absolutamente legítimas, nada te sorprende, o no debería, de las acciones que han ido tomando, ¿no? Desde lo económico, bueno, la LUC y demás. La pregunta es, bueno, entonces, quienes están en contra, ¿están dispuestos a negociar o solo van a ir en contra hasta que cambie el gobierno? Es que no podés estar dispuesto a negociar cuando vos venís de 15 años que el manejo de las empresas públicas era en su gran mayoría por los sindicatos. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Hay un cambio de gobierno y una forma diferente del manejo de las empresas públicas. Perfecto, está. El sindicato, que es el mismo, claramente, del periodo anterior y del periodo anterior, que también, se opone a esa forma. Que también protestaba, los hemos tenido aquí también con un montón de quejas. Sí. Hasta ahí protestaba. Perdón. Acordate lo que vos no tenés memoria de nada, querido. Acordate lo que fue lo del servicio médico. Pero claro, el servicio médico de ANCAP. Le armaron flor de lío porque no querían perder el servicio médico de ANCAP. ¿Qué hasta ahí? La laraira. ¿Y pararon la refinería por eso? Para poquito. No la pararon la refinería. Un tema que señores, por favor, de a uno. Cállate un poco. No, pero si me dice que protestaban por el servicio médico, pero no cortaban la refinería. No seas malo, Alfredo. Por eso yo pregunto. Hay formas y formas de protestar. ¿Hay intención en algún lugar de los sindicatos de realmente poder negociar algo? ¿Hay sobre la mesa el objeto de la discusión y del debate? ¿Es realmente algo que tiene que ver con el Portland y con ANCAP o es arrasar con la posibilidad de gobernar del gobierno? Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, cómo no. Es decir, la negociación, la mejor muestra de que hay negociación entre gobierno y oposición, porque acá ponen oposición y sindicatos todos juntos, ¿está? Entonces, la oposición y gobierno, ¿está? Hay negociaciones que la LUC tiene 470 y pico de artículos, ¿no? De los cuales 300 y algo se votaron
por gobierno y oposición, y solo 135 son los que no se votaron. 133, porque hay 2 que se votaron y que ahora se quieren derogar. Para que puede analizar si iban por la reducción total de algo, no. Pero perdón, por algo se negoció, o sea que voluntad de negociación hay todo el tiempo. Lo han dicho sindicalistas acá y lo ha dicho la gente del partido político. Se reunían. Fernando Pereira se reunía 2 por 3 con la calle, o hablaban por teléfono con la calle. Pero no me olvido de que José López dice se reunió. Perdón, hicieron especial hincapié en definir la palabra negociación. Porque si el objetivo es llegar a una negociación, bueno, a veces no se puede, porque hay un gobierno que tiene una línea y además fue puesto en un lugar para algo. Otra cosa es dialogar. Pero yo no estoy diciendo... No, pero digo porque el propio Pereira creo que lo habló y lo hemos conversado todos. A ver, si el objetivo es negociar, bueno, no siempre se va a poder lograr, pero los puentes tendidos y el diálogo tiene que persistir. Lo que vimos ayer, que cada uno tiene un tiempo y dice algo. ¿Cómo hacemos nosotros acá? ¿Qué te saca de quicio? Que me parece que están... Estoy hablando, ¿me podés respetar mi espacio? Hablaste como 1 hora. No, y ahora seguís hablando. Sí, hablá. Hablá porque si no me acusan de misógino después. Dale, es que nosotros nos pongamos de acuerdo en algo. No, contigo nunca. ¿No? Acá generalmente no sucede, pero la diferencia es que nosotros no gobernamos. Esa es la pequeña sutileza. Bien. ¿Qué querías decir vos? Me mareó, ya ni me acuerdo qué querías decir. El problema que existe acá... Sí, el problema que existe, o que veo yo por lo menos... Sí, es que me acordé, perdón. Que le estaba errando. Que me acordé. La culpa es mía. La culpa es tuya que me mareás, ¿viste? Es una técnica que tiene ella. Vamos a entendernos, que se vote un gobierno que tenga mayoría, está todo bien. Pero no significa de que tiene piedra libre para hacer todo, todo lo que se le cante. Porque ningún gobierno, ni los anteriores ni tiene el 98% de aprobación. No lo tuvieron. Y siempre hubo la oposición que jugaba y negociaba y presionaba. No sé qué. Y es válido. Tiene que funcionar así. Entonces, el verso de que lo votaron la mayoría, ahora tiene que dejarlo gobernar, la laraira. Porque al frente lo votaron la mayoría. Tenía mayoría parlamentaria solo, ¿se acuerdan? 3 periodos. Y sin embargo, la oposición jugó y como tenía posibilidad de hacerlo democráticamente y proponía y se ponía y no sé qué. Entonces, ese argumentito de que déjenlos gobernar, palos en la rueda, no seas malo. Una pequeña diferencia. No seas malo. Que el otro es una agresión política en serio y esto es una coalición de Mordán. No, la única diferencia que hay son 50 años más de historia, nada más. Pero con una pequeña diferencia. Cuando los gobiernos del Frente Amplio, yo no veía a las organizaciones sindicales y los sindicatos de las empresas públicas tan de punta como están hoy. Y eso... ¿Vos por qué no querías ver? Porque no mirabas. Si vos me decís que no... ¿Vos te acordás? O no ves la realidad... ¿O está faltando la verdad? ¿Tú te acordás que Tabaré Vázquez... La bebida en ANCAP. ¿Te acordás que Tabaré Vázquez puso que no se podía ocupar las oficinas públicas por decreto? ¿Por qué? Porque le estaban enloqueciendo. Los sindicatos de las empresas públicas le estaban enloqueciendo. Pensemos en la historia de ANCAP, en el periplo de ANCAP. ¿Acaso nunca hubo asociación con privados? ¿En ninguna de las estancias? Claro que sí. Acuérdense con el tema de la bebida, que tuvo que cerrarlo, ¿no? Pero varios. Pero es que tuvo asociación con privados. Con los sindicatos en eso? Pero en aquel momento no se protestó de la forma que se protesta ahora. No se decía que se iba a privatizar ANCAP. Pero lo que pasa es que lo que hay que entender... ¿Vos tenés memoria? Lo que hay que entender, que las empresas públicas... Está claro, son un servicio público y para mantener determinado tipo de producción y soberanía y todo eso que se dice, que en parte es cierto. Vamos al rol de las empresas públicas. Pero las empresas públicas tienen que dar alguna ganancia, porque de eso vive el Estado. Entonces, no podemos pretender tener una empresa pública, como en este caso ANCAP, que en un sector de su producción hace años que da pérdida y no hay gobierno, ni de izquierda, de derecha, de centro, que lo ha podido solucionar. Entonces, no puede pretender el sindicato, 500 personas, que un mal endémico de hace 4 décadas lo solucionemos todos los uruguayos cuando ellos no pudieron solucionarlo. Porque, en definitiva, si da pérdida, está bien. Son por indicaciones del directorio por determinadas decisiones que toman a nivel de comercio exterior, etcétera, etcétera. Pero también es parte de los funcionarios. Pablo, eso está perfecto y yo comparto contigo. Pero si el sindicato te presenta una fórmula mágica
para eso, y vos la tenés acá, ¿sabés cuáles son tus argumentos? No. Tus argumentos es, no te vi protestar hace 10 años, no te vi protestar. No, pero es que no hay fórmula mágica, lo que presentaste Verónica. no funciona por esto, Verónica, esto y esto. No hay fórmula mágica. Decime cómo vas a solventar esta parte, decime de dónde vas a sacar la plata para capitalizar la parte del Portland, decime pero esto, vamos a decir, a ver. A esto me refiero con un verdadero debate de intercambio. Vamos a las cosas como son. A ver, el empleado público, y en este caso estamos hablando de los funcionarios de ANCAP, saben perfectamente que todos los 31 pasan por el cajero del globo y cobran. Y no importa si trabajan mucho o trabajan poco, hacen las cosas más o menos o las hacen mal. Y no les importa si enfrente hay una empresa privada que produce. Pero eso no los invalida de presentar propuestas, de hacer reclamos, pero si no, no deje que se sindicalicen los funcionarios públicos. Pero cuando vos ni siquiera demostrás que podés rendir o hacer un esfuerzo como para poder solventar la empresa, aunque dé pérdidas, pero vos estás haciendo el máximo esfuerzo para competir con la privada, no podés venir a reclamarme a mí después que papá Estado ponga 100 millones de dólares porque la verdad no anduvo bien la cosa. Está bien, no, señores, no es así. No es así. No es porque te invalido, porque vos reclames, porque vos sos funcionario público. Porque si no, en realidad lo que hay también es un menosprecio del funcionario público en general. Un envidio. Y ojo, que hay funcionarios públicos buenos y hay funcionarios públicos malos. No, está bien, pero estamos hartos de capitalizar empresas que terminan cerrando y poniendo 100 millones, 200, 300 millones. Privatizarlo todo, entonces. Claro, no hay que privatizar todo, pero lo que no funciona, y no es lo que no funciona hace 2 o 3 años, lo que no funciona hace 30 años. Hace 30 años que da pérdida con gobiernos colorados, blancos, del Frente Amplio. Pregunto, ¿no? Por favor. Es verdad que mayoritariamente este horno viene dando pérdida en las administraciones, pero hace 2 años que está el nuevo gobierno y el horno sigue ahí. Claro. Es que no hay forma de levantarlo, pero eso, a ver, es muy pesado, pesa como 80 toneladas. Pesa mucho, exactamente. Estamos terminando carnaval, por eso está bien, pesa mucho. Pero la realidad es que ese horno es una pequeña cosa del monstruo de pérdidas que ha generado ANCAP en todo este tiempo. Y se habla del horno, sí, hoy decía Alfredo, le sacaron repuestos, cuesta mucho dinero ponerlo en funcionamiento, está todo oro, pero no es el horno. Es la situación de debacle de estos productos que produce ANCAP durante décadas, que no han podido resolverlo ningún gobierno ni ningún sindicato con ideas medianamente lucidas. Entonces, cuando el no podés salir a reclamar. Dice, no, porque hay que ponerlo en funcionamiento, ahí la respuesta tiene que ser, ¿y dónde sacás vos? ¿Dónde sacarías vos dinero? Pero es que lo expresó. Pero es que ya lo ha dicho, perdón, no lo dijo la calle, la calle no lo dijo ayer en Minas. Pero el presidente actual de ANCAP ha dicho en varias veces... Pero el debate no era ayer con el presidente de ANCAP. No, pero pará, está hablando del horno. La autoridad de ANCAP es el presidente de ANCAP. Claro. Y él luego explicó por qué el horno es inviable ponerlo en práctica. Lo explicó, pero detenidamente. Hay entrevistas varias. Bueno, el tema es que ahí es donde el presidente del sindicato de ANCAP sale con que hay un informe jurídico de ANCAP que dice que sí, que el horno no está podrido. Entonces ahí nos quedamos siempre mirando de afuera y decimos, pero ¿quién miente? No es el horno esté podrido, esté podrido. Eso es un tema, una expresión que dijo el hombre. La cuestión política. Una vez más salta que todo lo que pasó ayer y viene pasando es por una cuestión política. Nosotros podemos debatir sobre esto o no, la viabilidad, no viabilidad del informe, lo que dijo el presidente de ANCAP, en lo que todos tenemos un consenso, porque claramente estamos de acuerdo con que esto así no puede seguir y que hay que buscarle la vuelta, que es lo que se está intentando hacer. Pero otra vez, cuando vos tenés... Además, a mí no me gusta hablar del sindicato, porque yo creo que... No, hay sindicatos y hay sindicalistas muy buenos y hay malos sindicalistas que son unos pocos. Pero en este caso lo que tenemos es, otra vez más, el discurso intentando imponerse sobre la realidad por una cuestión de, insisto, hay elecciones en 2 semanas. Relatos, creo que te referís a relatos. Sí, es un relato que se intenta imponer porque argumentos no pueden. Hace rato que venimos escuchando, está como de moda la palabra relatos. De ambos lados, sí, hay que decirlo. El relato de los daños que produce o no produce, o las ventajas que trae los artículos de la LUC que se quieren derogar. Y en esa línea de relato sí, relato no, hecho versus dato, está nuevamente la seguridad pública en el ojo de la tormenta, porque